conectado con nosotros el día de hoy. El día de hoy tenemos el agrado de presentar a Sofía Leticia Morales. Ella es la doctora Sofía Leticia Morales y nos va a exponer el día de hoy el conversatorio, o vamos a compartir con ella el conversatorio Comunidades de Aprendizaje como Política Pública y el modelo de Merkabah. Roberto, ¿quieres hacernos algún comentario, alguna presentación antes de iniciar la exposición de Sofía Leticia? Claro, cómo no. Nuevamente agradecerte, Sofía Leticia, y sin más, creo que hay que aprovechar el tiempo y queremos escuchar justamente tus palabras y tu experiencia. Entonces empecemos y gracias nuevamente por estar con nosotros. Al contrario, muchísimas gracias. Es un privilegio para mí estar espiritualmente y virtualmente en Perú con ustedes y con grandes líderes educativos. Y por eso es que voy a estar mezclando, por así decirlo, dos temas. El Merkabah de la transformación a partir del marco de comunidades de aprendizaje y el papel de ustedes, de cada uno de ustedes como líderes educativos, agentes de cambio. Yo tuve el privilegio de trabajar en la política pública en la Ciudad de México con el desafío de implementar la reforma educativa en 8,000 escuelas en la Ciudad de México, 4,200 públicas y 3,800 particulares. Impulsar más que implementar, trabajar en los procesos formativos y de alguna manera concebir estas dos dimensiones, y por eso me encanta la figura del Merkabah, porque es lo aspiracional y también lo factible, lo terrenal, lo posible. En este momento estoy desde el Tecnológico de Monterrey como académica, como profesor distinguido, teniendo desde el Departamento de Educación la gran responsabilidad de lograr esta vinculación entre el trabajo académico a nivel universitario y la realidad de la escuela pública en México. Muy similar al desafío que tiene Roberto y que tienen los profesores de la Universidad Marcelino de Champañán. Con esto yo quisiera decir, ¿por qué el Merkabah y qué es? El Merkabah es una figura formada por triángulos tridimensionales que es parte de la geometría sagrada y nos habla de estas dos dimensiones. Y por eso considero yo que ser un líder educativo es un acto político, que significa estar comprometido con el cambio y con la mejora y asumir que tenemos el proceso de empoderamiento tanto personal como profesional para transformar nuestro entorno. En ese sentido también el Merkabah nos da una luz de una manera de ver el mundo y de vernos a nosotros mismos como agentes de cambio. Cuando nos metemos al significado de Merkabah, nos damos cuenta que Mer significa luz, Ka significa espíritu, la pasión, así como la luz es la luz del conocimiento, Ka es esa pasión por el proceso de transformación y de educación. Y Va significa cuerpo, que para nosotros aquí es cómo tener los pies en la tierra y ver la factibilidad de las acciones de transformación. Todo proceso de cambio parte de la convicción personal, por eso el yo está en el centro. Pero la primera cédula de cambio es la familia, es el otro, es la pareja, y aquí es donde se forma este primer triángulo, que como ustedes ven, apunta hacia la tierra, hacia lo factible, de alguna manera hacia el lado femenino de la transformación. Pero está complementado por el siguiente triángulo que nos habla de cuál es esa aspiración que tenemos, cuáles son las figuras, y aquí me gustaría que ustedes apuntaran en lo que tengan al lado, a quién ubicamos en estos tres ángulos. ¿Quién es la persona o institución clave para el proceso de transformación? ¿Quiénes son los que de alguna manera me ayudan a hacerlo factible? Y esto se complementa también con actores claves, que de nuevo ustedes ven esa relación entre lo aspiracional y lo factible,
que va desde el análisis de los recursos hasta en este momento pensar qué podemos hacer en educación con la pandemia. Y obviamente tenemos que partir de entender cómo aliarnos con la sociedad civil, cómo lograr, como lo están haciendo ustedes ahorita, tener este vínculo con la universidad, con la academia, como productora de conocimientos, que nos ayuda a reflexionar, y con la comunidad, que es el centro, responder a sus necesidades. Apoyados también desde el sector privado. En el caso de comunidades sabemos el papel que ha jugado Natura en su desarrollo, pero hay otras instancias que habría que también invitar a la mesa en este proceso de transformación. Los organismos internacionales también tienen un papel muy importante que jugar, y obviamente la autoridad educativa a nivel nacional y local, y la autoridad de salud. En este momento no podemos tomar decisiones aisladas de la visión y de la autoridad de salud. Y por eso quiero empezar con este tema de la pedagogía de la emergencia y el liderazgo colaborativo dialógico. Sería un absurdo pensar que regresamos a la escuela o a las clases con modelos remotos sin detenernos a pensar que tenemos que tener un espacio de reflexión de pedagogía de la emergencia, que parte de 3 momentos muy sencillos. Primero, tomar en cuenta que cada una de las personas que trabajan con ustedes, así como cada uno de los niños y niñas en la escuela o jóvenes, requieren la atención de pensar cómo me siento, cómo me ha afectado la pandemia. El segundo momento, que es colectivo, y es cómo estamos como escuela, cómo estamos como OGEL, cómo estamos como funcionarios del Ministerio de Educación, qué podemos hacer juntos. Y el tercer momento es qué es lo que factible que se puede hacer en este momento en términos de regresar o no regresar a la escuela físicamente, o de implementar o modelos de educación a distancia o modelos híbridos, cuáles son las alternativas a la mano. Ayer en una conferencia, Rafael Vizquerra, que es el impulsor de la Red Internacional de Educación Emocional y Bienestar, y es el padre de la educación socioemocional en España, nos hablaba de cuáles son las características de una escuela resiliente. Primero, obviamente, la palabra resiliente viene desde la física y la ingeniería para encontrar material que sea resistente a la fuerza de afuera y a la presión que ejerce de afuera, si se habla de un puente, o la interna. En educación, sin embargo, la resiliencia es la capacidad de afrontar, sobreponerse y superar una situación de crisis y salir fortalecidos. Y eso es lo que queremos, que nuestra escuela salga fortalecida después de esto. Y aquí encontramos muchos elementos de una escuela resiliente con lo que nos aporta comunidades de aprendizaje. Tomar en serio la educación socioemocional para el bienestar. ¿Qué significa tomar en serio? No solo las 3 preguntas de inicio de la pedagogía de la emergencia, sino realmente asumir uno o probar distintos modelos de educación socioemocional y trabajarlo a nivel del yo, al segundo triángulo que habla de la instancia más cercana, hasta llegar, digamos, a la escuela, si no es ese segundo. Desarrollar competencias emocionales, que implica cómo controlar y manejar la ansiedad y el estrés, pero también cómo aprender a ser feliz y a sacar de alguna manera fuerza para salir fortalecidos. Cómo empoderar a los alumnos o a la célula primera, cómo enriquecer vínculos emocionales o prosociales, que significa cómo ayudar a otros. Porque la única manera de fortalecer los vínculos prosociales es cuando yo no veo mis necesidades, sino las del otro, y hago algo al respecto. Cómo desarrollar habilidades para la vida, cómo brindar afecto, apoyo y lograr una sinergia virtuosa con la comunidad educativa, la familia y la comunidad. Y estos son elementos que los tenemos en comunidades de aprendizaje y ahora hay que ponerlos sobre la mesa como prioritarios.
Aquí yo quiero compartir con ustedes un modelo de la reforma anterior que se desarrolló en México, que desarrollamos juntos, porque me parece que gráficamente nos habla de los grandes pilares del siglo XXI de la UNESCO. Aprender a aprender, aprender a hacer y aprender a convivir. Y sobre eso, las habilidades, digamos, para fortalecer la educación socioemocional. Quise meter también esta que viene del marco global desarrollado por la UNESCO, UNICEF y el Banco Mundial y el Programa Nacional de Alimentos, porque aunque no es el tema de ahora, sí tenemos que empezar a pensar en cuáles son los desafíos como líderes educativos para instalar modalidades remotas, híbridas, que nos ayuden a transitar en esta, digamos, nueva normalidad a la cual próximamente nos estaremos enfrentando. ¿Cuáles son los pros y contras, por así verlo, del aprendizaje a distancia o la educación a distancia, del aprendizaje presencial y del aprendizaje híbrido? Y aunque no me voy a meter tampoco porque no me ajustaría al tiempo, sí es algo que ustedes tienen que pensar y este material obviamente servirá para la reflexión, lo que ustedes consideren que es más importante reflexionar ahora. Fernando Reimers ha hecho también, de la Escuela de Educación de Harvard, ha hecho una gran investigación sobre cuáles son las habilidades para el siglo XXI, cómo formamos al ciudadano global y de alguna manera nos formamos como ciudadanos globales. Y obviamente pone en el centro lo que buscamos, una persona confiable, un estudiante autónomo, participativo, activo, que contribuya socialmente, estabilidad prosocial y un ciudadano consciente. Y adentro, obviamente, de esta parte curricular, el autoconocimiento, el autocontrol, la conciencia social y la toma de decisiones, que todas de alguna manera abonan hasta este concepto de fortalecer las habilidades socioemocionales. Y lo vemos como valores y vemos ciertas acciones que podemos tomar en cuenta en los procesos educativos. Por ejemplo, una ciudadanía global. ¿Cómo formamos habilidades para esta ciudadanía global? También pensamiento crítico, creativo. Cómo desarrollamos habilidades de colaboración y de información y cómo logramos comunicarnos con el otro. Y lo digo porque en cada una de las actuaciones educativas de éxito encontramos esto, pero habría que de alguna manera hacerlo más evidente. Y la red latinoamericana permite, por ejemplo, entender comunidades de aprendizaje como un camino para formar esta comunidad global. Pero también para desarrollar este pensamiento crítico e innovador y obviamente para la comunicación y las habilidades de colaboración. Cuando vemos este modelo, nos damos cuenta también que se han desarrollado, que no me voy a meter a ellos, pero también elementos que nos ayuden a decir cómo formamos a los líderes educativos. Y seguramente en este diplomado que ustedes están tomando, muchos de estos elementos están, pero habría que revisarlos y ver de qué manera estoy respondiendo a estos elementos que van a formar al ciudadano global y al líder global de este siglo. La OCDE también ha hecho un análisis de qué implica el liderazgo educativo y dice mostrar dirección de futuro. Si nosotros en este momento no estuviéramos viendo más allá de la pandemia, estaríamos respondiendo a lo inmediato. Si no tomáramos en cuenta que primero está el desarrollo personal y profesional, para seguir el ritmo del cambio, y rediseñamos la organización de la escuela fortaleciendo la cultura escolar y gestionamos distintos momentos de enseñanza-aprendizaje, tendríamos que cuestionar nuestro papel como líderes educativos. Y si lo vemos en el marco de comunidades de aprendizaje, podríamos decir la fase de sensibilización le ayuda a la escuela a generar ese sueño, mostrar dirección de futuro. La educación permanente de toda la comunidad educativa a seguir en esta concepción de desarrollo personal y social.
La comunidad, la construcción de esa comunidad de aprendizaje nos habla de cómo modificar la dinámica interna de la escuela, y las actuaciones educativas de éxito nos dan un camino y una luz hacia cómo gestionar distintos modelos de enseñanza-aprendizaje. Kenneth Lakewood, nos dice: el liderazgo directivo ejerce una influencia indirecta pero decisiva en el aprendizaje de los alumnos a través de la mejora del proceso de enseñanza-aprendizaje y de ser un modelo. Ustedes pueden pensar, pues yo no estoy delante del grupo, yo no estoy delante de los alumnos, de los estudiantes, pero sin embargo su ejemplo y la manera como conciben el trabajo educativo va a ser indirecto pero decisivo para este proceso de cambio. Y la OCDE marca 4 áreas de acción: redefinir el liderazgo y las funciones, los estándares, los parámetros, perfiles, parámetros e indicadores que desarrolló en un momento México, el marco de la buena dirección y los criterios de certificación que tiene el CINEACE en el Perú. Distribución que a lo mejor pueden cuestionar, pero hay que ponerlo sobre la mesa. Distribuir el liderazgo. Pensar en un liderazgo vertical ya no tiene ningún sentido. Estamos hablando de un liderazgo colaborativo y dialógico. Desarrollar los conocimientos y habilidades directivas, estar conscientes de que es algo que tenemos que hacer permanentemente, y hacer de liderazgo escolar o de liderazgo educativo una profesión atractiva, motivante y bien remunerada. Y estos 4 áreas de acción, a través de una serie de instrumentos, fueron medidos en 18 países. En América Latina solo estaba Chile y en Iberoamérica estaba también España. Y nos dan estos ciertos elementos para reflexionar sobre el liderazgo directivo. Y aquí les voy muy rápidamente, les voy a compartir los resultados de este estudio. Primero, el liderazgo directivo parte de una fase de comprensión y análisis, que nos lleva precisamente a que toda reforma del liderazgo directivo tiene de alguna manera que explorar cuál es la relación que se da entre el trabajo de la escuela y la transformación de la sociedad. ¿Cuáles son los programas de política educativa en los cuales abona el trabajo de comunidades? También en el autodiagnóstico y de alguna manera la auditoría del trabajo que cada uno realiza como líder educativo, tendrían que preguntarse: ¿dónde estamos ahora? ¿Dónde nos gustaría estar al terminar este periodo de confinamiento? ¿O dónde nos gustaría estar el año entrante? Y en la asignación de prioridades también ponernos a dialogar entre nosotros o entre ustedes y decir cuáles son las prioridades en este momento para la acción y cómo actuamos para lograr esas prioridades que identificamos. Y comunicación y conexión. ¿Por qué es tan importante establecer conexiones ahora y nos remitimos al mercado? No logramos procesos de transformación trabajando aisladamente. Las conexiones empiezan en lo personal, en la escuela, en los actores de la comunidad educativa, en la UGEL, y va subiendo, digamos, a nivel territorial hasta llegar a los funcionarios a nivel nacional. Cuando hablamos de comprensión y análisis, hablamos de estos 4 elementos que ustedes ven aquí. Definir funciones y responsabilidades de liderazgo, distribuir las tareas de liderazgo educativo, desarrollar habilidades para este liderazgo eficaz y hacer un liderazgo educativo, hacer de una profesión que pueda llevarnos a seguir aprendiendo. Y aquí, por ejemplo, el liderazgo directivo se parte de eso. Ya lo vimos con Ken Light, de que el liderazgo directivo importa. La enseñanza y el aprendizaje necesitan mejorarse, pero eso no se puede mejorar si no tenemos supervisiones, mecanismos de supervisión y evaluación, de organizar y llevar a cabo instrucción y tutoría,
enfatizar lo socioemocional, planificar la formación profesional como lo están haciendo ustedes ahora y organizar el trabajo en equipo y el aprendizaje colaborativo. Tenemos que tomar en cuenta que la pedagogía está cambiando y que tendríamos ahora, aprovechando las ventanas de oportunidad que ofrece la educación remota, incluir mecanismos, por ejemplo, el aula invertida. Sesiones donde se responda a problemas más que recibir, digamos, la cátedra de parte del docente. La escuela también afronta cada vez más problemas complejos derivados de la pandemia que tenemos que analizar. Si nos vamos al autodiagnóstico, y aquí la OCDE, yo los invito a que busquen este instrumento y lo apliquen en sus instancias de liderazgo territorial. Nos dice cómo evalúan la situación actual y cómo evalúan el futuro preferido o el escenario prospectivo. Entonces, ese ejercicio es importante para no trabajar aisladamente. Si lo vemos en la asignación de prioridades y toma de decisiones, utilizar la técnica del diamante nos va a ayudar muchísimo, y si hay tiempo en el taller de hoy para los que están tomando el diplomado, a lo mejor se podría tomar como ejemplo y hacer la técnica del diamante, que es esta. Ustedes tienen una asignación de prioridades, sobre todo ahora durante la pandemia, y van a empezar a poner cada una de ellas. ¿Cuál sería la prioridad ahora, digamos, en la pandemia? Y la primera la ponen aquí, y luego tienen, aquí tendrían que ir construyendo para tener otro, digamos, esquema y tener 3 cuadros por cada uno, y cómo se van relacionando. Construir esto en colectivo nos ayuda a confrontar también si estamos viendo el futuro o el camino hacia el futuro de la misma manera. En comunicación y conexión, que en este momento es fundamental, tendríamos que estar identificando cuáles son las evidencias, por ejemplo, de aprendizaje en situación remota. ¿Cuáles son las evidencias del poco aprendizaje que se está dando? ¿Cuáles son las evidencias que tenemos de que estamos llegando a las escuelas más vulnerables? Y de alguna manera que el planteamiento que tengamos a futuro tome y priorice a las escuelas con mayor rezago, y aquellas que han hecho grandes esfuerzos que conozco para irse transformando y mejorar no nada más su nivel académico, sino también el nivel de convivencia. Si los vemos aquí, los 4 elementos, y tenemos el ejemplo, digamos, completo. Nuestro punto sería, ¿cómo nos ubicamos? ¿A qué es lo que priorizamos? ¿Cómo se da esta mejora del liderazgo educativo tomando en cuenta estos parámetros que nos marca la OCDE a través de su proceso de investigación? Nos marca también 3 directrices de liderazgo directivo. Definir la misión de la escuela. Y aquí yo creo que esa es una prioridad, regresando a la escuela físicamente, volver a sentir ese trabajo de comunidad educativa que juntos establecen una misión. Comunidades de aprendizaje tienen muy clara la metodología para la construcción del sueño. E independientemente de si lo han llevado a cabo o no, regresar implica volver a pensar cuál es la misión de la escuela en esta nueva normalidad, o más bien en esta oportunidad de tener un nuevo paradigma de comunidad educativa. Gestionar el planteamiento curricular son momentos también de ver si se prioriza la parte socioemocional, si se prioriza la pedagogía de la emergencia, si las actuaciones educativas de éxito se están llevando a cabo, si la resolución de conflictos, dialógica de conflictos, la estamos llevando a cabo, o sería el momento de transformarla para la reflexión. Y promover un clima de aprendizaje positivo.
y en este clima de aprendizaje positivo que empieza con ustedes, líderes educativos, tendríamos que ir construyendo ese escenario para el retorno. Si lo vemos en términos de comunidades de aprendizaje, Ramón Flecha es muy claro y el marco de comunidades de aprendizaje para qué es lo que entendemos por un liderazgo dialógico. Es aquel que parte primero de la convicción de que estamos transformando la educación desde un punto de vista educativo, social y cultural. La escuela se transforma. La escuela expande su influencia a la comunidad siempre a partir de un diálogo horizontal y dialógico de ustedes como líderes educativos, sumando esa fuerza a los directivos, los docentes, los alumnos, los familiares y también los voluntarios, siempre pensando en que la escuela toma sus propias decisiones. Si repasamos, que sé que ustedes conocen muy bien los principios de liderazgo dialógico, yo diría, repasémoslos en términos de qué es lo que ustedes como líderes educativos tienen que hacer. Asegurarse que en la decisión de volver a la escuela o volver a las clases, se consulta a todos y todos tienen la misma jerarquía en la toma de decisiones y que lo que importa es la fuerza de los argumentos y no la jerarquía institucional. En inteligencia cultural, realmente tener la grandeza y la sencillez para escuchar a los padres y madres de familia en la experiencia que han vivido con la educación remota. En transformación, cómo de alguna manera ustedes como líderes promueven interacciones que lleven a transformar y posibilitar cambios, pero obviamente esto no se puede hacer en la escuela si ustedes no lo han hecho en su propia unidad. En la dimensión instrumental tendrán que pensar cuáles son los contenidos no contemplados, que ahora son fundamentales, son instrumentales para este proceso de diálogo y de reflexión durante la pandemia o después de la contingencia. En la solidaridad, los líderes educativos promueven situaciones de aprendizaje que privilegian las relaciones horizontales de igualdad y buscan lo que Vizquerra llamaba como lo prosocial. Cómo ayudar, independientemente de la condición de cada una de las escuelas o de cada UGEL, cómo ayudo horizontalmente a otras UGEL y se le da ese aprendizaje entre pares o a otras escuelas. Creación de sentido creo que es uno de los más importantes para mí siempre, pero ahora es fundamental. ¿Qué sentido le damos a la nueva dinámica de la escuela? ¿Qué sentido le damos a la metodología de comunidades de aprendizaje durante la contingencia y el encierro y al regresar con distintos modelos? La igualdad en la diferencia, no olvidar de ninguna manera que siempre hay población en riesgo y población vulnerable que requiere una mirada prioritaria de nuestra parte. Ustedes conocen las actuaciones educativas de éxito, la experiencia que yo tengo en el proceso de sistematización, no nada más de Perú, sino de los otros países también, es que nos quedamos mucho en grupos interactivos y tertulias, y que es el momento de ampliar esta visión a las distintas, incluyendo la que no está aquí, que es la resolución dialógica de conflictos. Pero lo más importante es que en cada una de ellas tengamos que ver cómo se traduce en la mejora de los resultados. ¿Cómo podemos transferir la experiencia que ha dado resultado en una escuela presencial a otra escuela en un modelo híbrido o remoto? Con los dos puntos anteriores, tomar en cuenta las voces de los que se integran y obviamente apoyarnos en las publicaciones de la comunidad científica internacional. Cuando hablamos de liderazgo dialógico y participativo, tenemos también que buscar estos tres elementos: calidad, equidad y cohesión social, que comunidades de aprendizaje los aporta a través de sus modelos, pero que nosotros tenemos que tomarlos como los criterios de validez para esta nueva dinámica educativa que se está gestionando en ustedes
como embriones de la transformación. Esta es una sistematización, más bien compartir el proceso de sistematización en los distintos países, pero aterrizando en las fortalezas que ustedes tienen para que no las suelten. Trabajar con los centros rurales de alternancia, que sé que no dependen de las OGELs, pero sí aprender y no dejarlos sueltos. La vinculación con el proyecto educativo institucional, la producción científica y el trabajo con Roberto y con la Universidad Marcelino de Champagnat, y con el pedagógico de Monterrico, si todavía se tiene ese contacto. El trabajo y compromiso desde lo local, que aquí es la parte central, que es una fortaleza del Perú, precisamente el haber trabajado con ustedes como líderes de las UGELs, y el apoyo universitario. También vimos el trabajo en red y cuál es la fortaleza de cada país, y el modelo de copo de nieve que ustedes aplicaron, basado en Marshall Grants, ha sido muy importante y hay que fortalecerlo. La red de docentes y directivos líderes que ustedes también tienen, y los curricoloquios de tertulias, no sé qué tanto ahora se han continuado, pero sí tomarlos, y yo diría, repensar, aunque no está aquí, la parte socioemocional y la pedagogía de la emergencia. Estos, digamos, cada uno de ustedes seguramente se ve en los distintos momentos, como parte de los copos de nieve, como la red de directivos, como los grupos de interés de las actuaciones educativas de éxito, y sobre todo como especialistas de la SUGEL. Y en cada uno de estos roles, si están en más de uno, tendrían que pensar cuál es la semilla que yo llevo como agente de cambio para un liderazgo transformador. Cuando vimos una de las grandes fortalezas del Perú en la vinculación con la política pública, pues vimos precisamente el trabajo con la Dirección Regional de Educación de Lima Metropolitana, con el fortalecimiento de las OGELs, con la hora literaria como un proyecto del ministerio, sobre todo para las escuelas de jornada escolar completa, y con la ambición de extenderse a todas las secundarias. Este es el mapa que a finales del 2019 se perfilaba como las 60 escuelas de transformación y 111, escuelas con actuaciones educativas de éxito. Y con todos estos aliados gubernamentales en donde ustedes se verán reflejados, municipios y regiones, y cómo se fueron sumando. Y lo quise poner aquí porque es responsabilidad de ustedes que nada de esto se caiga por la contingencia, que se transforme, que se mejore, que lo que construyeron con escuelas en proceso de transformación no terminen cuando se regrese a un modelo presencial, cuando las condiciones lo permitan, digamos, con la llama apagada. Quiero también enfatizar que ustedes tienen este gran trabajo de la unidad de gestión educativa local con las oficinas gubernamentales y con los aliados, y habría que ver cómo se está trabajando con estos aliados, si Enseña Perú, si el Consejo Nacional de Educación, si la región San Martín o la alcaldía de Uchiza siguen trabajando de esta manera, o cómo hacerlo. ¿Cuáles son algunos dilemas y reflexiones que me gustaría que ustedes, al escucharlo, se lanzaran al chat y escribieran el que consideren más importante o cuál nos falta? ¿Cómo responder a las demandas de los nuevos agentes políticos y a las nuevas políticas públicas sin desvirtuar la metodología de comunidades de aprendizaje? Esto es algo que Roberto, a través de la universidad y de la reflexión con distintos autores de distintos procesos de investigación y marcos de referencia, ha podido hacer, pero sería importante que ustedes también lo pensaran. ¿Cómo adecuar el modelo de comunidades de aprendizaje a la educación remota o a distancia para, de alguna manera, repensar en el contexto de COVID-19 cómo seguir fortaleciendo comunidades de aprendizaje? ¿Qué papel deben desempeñar ustedes como líderes educativos, directores de las UGELs,
para crear alianzas e involucrar con esta visión del Merkabah a otros actores políticos que no hemos mirado a ver. ¿Cómo sumar al modelo de comunidades de aprendizaje la pedagogía de la emergencia y la educación socioemocional, que en estos momentos son prioritarios? ¿Cómo ampliar el impacto social del proyecto de comunidades de aprendizaje desde la unidad territorial de la UGEL? En la sistematización que se hizo a nivel de todos los países, se pusieron sobre la mesa estos 3 temas como iniciales. Aumentar el número de acciones formativas, que este diplomado es un ejemplo de ello. Perdón. Identificar las figuras claves que en cada uno de los territorios, en cada una de las UGELs, en cada escuela, pueden ser aliados fundamentales. Ese segundo triángulo del que yo hablaba, el triángulo aspiracional. Impulsar las actuaciones educativas de éxito en un mayor número de escuelas vinculadas a la política nacional como se venía haciendo. Con la hora de la lectura, con las tertulias literarias promovidas por las distintas UGELs, por los grupos interactivos para matemáticas, etc. Pero esto es algo que me gustaría que lo dejáramos también para la reflexión del taller. Nos volvemos entonces al Merkabah de la transformación. Pablo Freire nos dice: el acto de educar y de educarse sigue siendo en estricto sentido un acto político y no solo pedagógico. Si nosotros somos educadores y sabemos que la misión del educador es política y no solo pedagógica, con mayor razón, si ustedes en este momento tienen la responsabilidad de ser agentes de transformación, líderes políticos desde la UGEL o desde el Ministerio de Educación. Y esto es importante porque tienen una doble carga de responsabilidad para la transformación. Y volvemos a la figura del Merkabah, pero ahora con otros elementos que tendríamos que pensar. Está de nuevo la figura central que repito y subrayo: si no hay una transformación personal, no podemos ser agentes de cambio. No podemos transformar a otros si no nos hemos transformado. Pero aquí sí está pensado desde la escuela. ¿Cómo influyo al rector, al director, al docente que se convierte en el asesor técnico pedagógico para la implementación de comunidades de aprendizaje? ¿Cómo le sumamos a esto a las organizaciones aliadas, a la universidad y al pedagógico, a la comunidad como actor sustantivo para darle factibilidad a las iniciativas que vamos a emprender, al sector privado, especialmente a nuestros aliados en Natura y el Instituto Natura, a los organismos internacionales, tomando en cuenta que en el centro, en la punta central, están ustedes como líderes educativos. Está buscando el bienestar y la equidad, apoyándonos en los objetivos de desarrollo sostenible. En las organizaciones aliadas, también la búsqueda de la equidad. En la academia, el desarrollo de conocimientos y los aspectos formativos. En esta transformación personal, académica, comunitaria y mundial, es la parte que nos simbra a la tierra y a la transformación. Buscar en Natura y otras empresas del sistema B que están comprometidas también con la transformación para buscar aliados. Y obviamente sumarnos, tocar la puerta de los organismos internacionales, de la oficina de la UNESCO, de la oficina de UNICEF en el Perú, de las distintas oficinas de Naciones Unidas, para llevar ejemplos concretos de cómo la escuela, la UGEL, responde a los objetivos de desarrollo sostenible desde la mirada educativa y de transformación, tomando en cuenta también la mirada de equidad de género, la mirada de transformación de las ciudades. Los objetivos de desarrollo sostenible nos dan esa riqueza.
Solamente así podemos entender la política pública, desde esta mirada global. La política pública no es solo lo que está en la Constitución o en las leyes reglamentarias o que se emite desde el Ministerio de Salud o de Educación. La política pública es lo que todos construimos formando esta alianza en donde hay un nivel aspiracional, pero también un nivel de factibilidad que nos aterriza en la transformación y en la tierra, y aquí nos lleva hacia los ideales de transformación. Pues con esto yo termino esta primera parte de la presentación. Les doy las gracias por escucharme y estoy abierta a preguntas. Dejo de compartir pantalla. Muchas gracias, Sofía Leticia. Muchas gracias. La exposición ha estado muy, muy interesante. Ahora nos toca abrir nuestro turno de preguntas, tanto del público que nos está viendo en vivo por nuestra fanpage, como de los participantes que tenemos hoy en nuestro grupo de Zoom. Tenemos para esto 3 turnos. Por favor, voy a pedir que sean bastante, digamos, escuetos y claros por un tema de tiempos, para que Sofía Leticia también pueda ayudarnos con sus respuestas. ¿Sí? Quien desee, por favor, hacerle alguna pregunta a Sofía Leticia, puede abrir su micrófono y pedir el turno o levantar la manito a través del icono de Zoom. ¿Puedo, Ceci? ¿Comentario chiquito? Sí, Roberto. Sí, solo decir que me encantó lo último que dijiste, de que la política pública es lo que todos construimos formando una alianza. Creo que eso es clave porque y tiene que ver con lo dialógico, o sea, no es algo que lo hacen los otros, la política pública somos nosotros y depende de nosotros el compromiso de cada uno. Son los catarios, Sofía Leticia, qué bonita palabra que nos deja ahí como estímulo y como inspiración para apropiarlo, porque te cuento que en el Perú acabamos de generar el PEN al 2036. ¿Qué es el PEN? Se llama el Proyecto Educativo Nacional, que es un sueño para 3 lustros. Y es un documento que se ha hecho en 2 o 3 años de trabajo, de mesas, y habla de eso, de que todos somos la política pública. Entonces me encantó eso y me quedo también con esa frase para masticarla más y ver cómo la hacemos realidad. Gracias. Al contrario, gracias. Lucy, entraste, de repente quieres comentar algo, mi querida Lucy, está ahí. Yuli, adelante. Simplemente, qué alegría verte, Sofía Leticia, un gusto y realmente espero que nos des luces todo lo que estás diciendo tú para ir construyendo las políticas públicas aquí en nuestro país en servicio de los chicos y chicas que más necesitan, ¿no? Creo que eso es lo que nos mueve y lo que nos apasiona aquí. Y definitivamente, pues, el modelo que nos estás presentando tú, lo que nos estás compartiendo, creo que tiene que ser la semilla para que nos permita formar lo nuestro, lo propio para nuestro querido país, a partir de las experiencias que tenemos en varias escuelas con comunidades de aprendizaje, ¿no? Un gusto verte nada más, Sofía, y Dios te bendiga. Dios te bendiga, Sofía Leticia. Muchas gracias, Lucy. ¿Alguien más desea hacer alguna consulta o pregunta a Sofía Leticia? Comentario, porque para acordar a los compañeros de que vamos a cerrar ya este espacio en unos minutos para ya pasar a la parte grupal. Este espacio es ya en vivo para todo el mundo y ya vamos a pasar ya un poquito más en familia dentro de poco. Así que si alguien quiere comentar, encantados para ir cerrando este espacio abierto. Sofía Leticia, yo tengo una pregunta que nos han escrito en el chat del Facebook. Te la voy a comentar. La pregunta viene desde la UGEL Tarma y nos dicen, ¿cómo fortalecer las comunidades de aprendizaje en la emergencia sanitaria? ¿Escuchamos otra? ¿La contesto? ¿Cómo? Sí, si deseas darnos algunas ideas para poder responder a esta pregunta. Muy bien, muchas gracias. Bueno, primero me gustaría responder al comentario de Roberto en el sentido de que tienen una gran oportunidad. Yo diría, el taller también tendría que centrarse en cómo identifico dentro de este proyecto educativo nacional hacia el 2030
Primero, la relación que seguramente está con los objetivos de desarrollo sostenible, pero luego también con la realidad territorial de la UGEL, que tengo la responsabilidad de llevar el liderazgo o de influir. Y luego, si lo vemos como el triángulo, en el centro, el modelo de comunidades de aprendizaje. Cuando hagamos ese mapeo, vamos a encontrar fortalezas y áreas de oportunidad que podemos aprovechar y que no las habíamos visto. Entonces, eso es contestando a lo de Roberto. Contestando a cómo lo hacemos en este momento de la pandemia, va a tener mucho que ver con cuál es el modelo que Perú está llevando o que cada uno de los territorios está llevando para el regreso a clases. El calendario escolar que tenemos en México, nosotros empezamos clases el lunes 24. Entonces se está iniciando. Y se inició con 3 semanas remediales, digamos. Y si lo veo con ese modelo, yo pienso que qué mejor que utilizar las actuaciones educativas de éxito para probar que en 3 semanas, a través de la heterogeneidad de los grupos interactivos, del apoyo entre ellos, se puede mejorar las matemáticas, llenar esas lagunas y mejorar la comprensión lectora y la habilidad de leer. Si lo vemos en ese momento, y estoy hablando de, porque en México se ha tomado la decisión de que mientras no baje lo que llamamos aquí el semáforo rojo, las condiciones sanitarias críticas, y esté en verde, no se volverá a la escuela presencial. Entonces se volvió a clases, pero no a la escuela. Pero digamos, con todo el ritmo y de alguna manera la ceremonia de volver a un año escolar. Pero con la gran oportunidad de hacerlo utilizando distintas metodologías, que en el caso de México es la televisión, pero también están ensayando comunicarse por WhatsApp o comunicarse en línea y mandar contenido, subir tareas, etcétera. Muy complicado, pero hay opciones. Entonces, yo diría, si la opción es quedarse con el modelo de educación remota, habría que ver qué mecanismos está utilizando el Perú. Si es educación a distancia, ser factible, digamos, hacer el análisis de lo factible y decir, las escuelas de comunidades de aprendizaje tenían conectividad, tienen conectividad, ¿no? ¿Se pueden comunicar por teléfono? No. Están en una zona de contagio fuerte, o a lo mejor están dispersas en zonas rurales en donde se podría ensayar una metodología híbrida con todas las precauciones del caso. Entonces, para cada uno yo presentaría escenarios distintos, sin perder, digamos, lo importante de las actuaciones educativas de éxito y los principios del aprendizaje dialógico. Pero sí empezar en todos los casos mezclando repensar, esta fase de sensibilización para repensar el sueño de la escuela con la pedagogía de la emergencia. Y lo pongo porque no podemos volver como si nada hubiera pasado. Ni siquiera volver en remoto. Y creo yo que comunidades de aprendizaje da las herramientas ideales para ello, con la fase de sensibilización. Si la decisión es entrar a un modelo híbrido, que implica que son grupos pequeños, que son alternados, que se utiliza lo que se llama el aula invertida y que entonces los alumnos están trabajando, digamos, en su casa problemas, la mitad de ellos y los otros están en sesiones presenciales y se van turnando los días. Si las condiciones dan para eso, aprovechar la parte presencial para iniciar la fase de sensibilización con los alumnos. Que ellos tomen decisiones de cuáles son las actuaciones educativas de éxito más urgentes para lograr esa nivelación que la vamos a tener en todo el mundo, pero sobre todo en América Latina, en el sentido de que alguien aprovechó el confinamiento porque tuvo casos que apoyaron cuestiones tecnológicas y alguien se desconectó casi por completo. Si la decisión es regresar físicamente, y yo diría, hay más posibilidades de que esa interacción con todo el cuidado vaya construyendo
un modelo de comunidad de aprendizaje distinta, adecuada a las condiciones que vivimos. ¿Y a qué me refiero con eso? Donde los valores de respeto al otro y de sana distancia y de saneamiento sean parte de este concepto de ayudo al otro y me ayudo a mí mismo. Desde la comunidad de docentes y padres de familia hasta los alumnos desde primer grado de primaria o de preescolar, dependiendo de las medidas que esté tomando a nivel local o a nivel nacional el Perú en este momento. Gracias, Sofía Leticia. Tenemos una pregunta en el Zoom del grupo. Sí. Si alguno de ustedes quiere participar, puede ir pensando su pregunta, y si no, cerraríamos esa fase allí. Sofía, te transmito la pregunta, y es: ¿cuáles serían las formas de lograr atraer el interés de los funcionarios públicos sobre la implementación de comunidades de aprendizaje, ¿no? Pues yo creo que la dije antes, pero qué bueno que me la hace una persona del grupo, porque me da oportunidad de decir, cuando a mí me encantaría leer el documento del Proyecto Educativo Nacional hasta el 2030, porque ahí está, digamos, yo diría, las ventanas de oportunidad. Estoy segura, porque ningún programa nacional educativo no va a tomar en cuenta calidad educativa. En calidad educativa deben de estar planteando estrategias. Y estrategias para la mejora, digamos, dependiendo del nivel educativo, pero de los aprendizajes fundamentales, que son aquellos que son la base para seguir aprendiendo. Y obviamente la lectoescritura, la lógica matemática y la lógica de la ciencia están ahí en esos aprendizajes fundamentales, y creo que comunidades de aprendizaje tiene mucho que aportar ahí. Pero también en la parte de convivencia, que estoy segura que también el plan, llamándole de distinta manera, pero debe de tener un apartado que tiene que ver con la convivencia escolar, los valores, etcétera. Entonces, la mejor alternativa es estudiar bien ese documento y decir en dónde comunidades de aprendizaje responden directamente y en dónde indirectamente. Pero ahí me das oportunidad, Cecilia, de decir, uno es el mapeo y la decisión que se haga desde la UGEL o desde la escuela o desde este grupo del seminario o del diploma. Pero la otra es cómo llamo a los distintos actores del Merkabah. Cómo involucro a los actores que son, por así decirlo, los protagonistas de cada una de estas programas o políticas que están contemplados en este programa. A nivel nacional o a nivel estatal, porque ellos son los primeros que van a estar interesados en decir, yo sí necesito evidencias de que esto funciona. Y luego propiciar la generación de evidencias que a través de la academia, a través de la universidad, también se puedan ir sistematizando para decir, en un año se mejoraron los niveles de lectura de este grupo al hacer tal cosa, o de matemáticas, etcétera. Si me permite un comentario. Claro. Claro. Muy buenas noches, señora Sofía Leticia, felicitaciones. Y bueno, respecto a la pregunta que usted nos hacía, ¿no? Como respecto a las comunidades de aprendizaje, cómo adecuar el modelo de comunidades de aprendizaje a la educación remota o a distancia para responder a este contexto. Bueno, también comentarle que equipos, ¿no? En el caso nosotros del UGEL 01, estamos tratando de generar una actuación educativa de éxito con la intención, que es la biblioteca tutorizada, con la intención de generar mejoras en desarrollar competencias de matemática y comunicación en los estudiantes que tienen los aprendizajes más bajitos de nuestro UGEL, ¿no? Para eso tenemos ya confirmado un aliado que es también el Pedagógico de Monterrico, y bueno, ya los padres también ya tienen conocimiento, tienen el compromiso, ¿no? Y bueno, ahí tratando de encaminarnos a que en este mes de septiembre, octubre y noviembre, bueno, los estudiantes con esta
alianza, con esta coalición que estamos haciendo, pues generen mejoras en sus aprendizajes, ¿no? Esa es la intención de que esta biblioteca tutorizada, bueno, ha tenido una experiencia presencial con una escuela que va a ser también nuestra pasante, pero queremos ahora adecuarla a ser una biblioteca tutorizada virtual, ¿no? Y ahí estamos con la intención y todo nuestro equipo tratando de hacer una gran coalición con todos los participantes. Qué maravilla, Rosario, ¿no? Pues lo único que puedo decir es felicidades. Yo creo que esa es una manera, primero que ejemplificas cómo desde la UGEL se pueden tomar decisiones que transforman y que van transformando la forma de llevar a cabo comunidades de aprendizaje durante este periodo de pandemia o de contingencia. La otra es que qué bueno que se están apoyando como aliados con el Pedagógico de Monterrico y yo diría también con la universidad para sistematizar y llevar, porque el tomador de decisiones a nivel nacional, que era la pregunta anterior, se va a convencer mejor si tiene evidencias. Nuestra responsabilidad es generar evidencias de que sí se está mejorando la lectura. También le voy a pasar a Roberto y a Paola que me contactaron los datos de una biblioteca virtual, que es una organización de la sociedad civil, que ha generado una biblioteca virtual. No son los libros, obviamente, de clásicos, sino es para niños pequeños, pero sí de valores para que el maestro, con un libro de apoyo al docente y a los alumnos, para fortalecer, digamos, la lectura, pues en estos momentos de virtualidad y que no se pierda ese sentido de la biblioteca tutorizada con los padres, ¿no? Bien, muchas gracias, Sofía Leticia. Por último, vamos a cerrar con el comentario de Julie. Julie tiene levantada la manito. Vamos a cerrar con tu pregunta o comentario, Julie. Adelante. Gracias, Cecilia. Sofía Leticia, mi reconocimiento, de verdad un agradecimiento por compartir esta experiencia. Y básicamente quiero contarte que, bueno, yo soy directora de una institución educativa de secundaria y nosotros desarrollamos las tertulias dialógicas, literarias, ritualmente, ¿no? Todas las semanas nuestras chicas tienen la tan esperada hora de la tertulia. Y en realidad es un espacio totalmente rico que un poco las saca de todo este contexto por el cual las chicas están viviendo en este tiempo de crisis. Y en este contexto, donde ellas están encerraditas en su hogar, en su vivienda, donde no tienen otro tipo de contacto, se vuelve un espacio interactivo, pero donde pueden ser escuchadas de manera distinta. Lo hacemos a través del Zoom, lo hacemos a través de cualquier medio sincrónico y inclusive hemos formado algunos grupos de WhatsApp para aquellos que no tienen esa oportunidad de estar reunidos como en este momento y realizar la tertulia. Sin embargo, me gustaría que me cuentes un poquito, me ilustres un poquito desde donde estás, ¿no? ¿De qué manera están llegando ustedes, aquellos estudiantes que de repente no cuentan con estos medios para poder acceder de inmediato a un libro? ¿Cómo están desarrollándose las tertulias? ¿Lo están haciendo? ¿Qué me puedes contar? Bueno, muchas gracias, Julie. Felicidades por la experiencia. Lo que yo te puedo contar es una experiencia española que me parece maravillosa y que lo acabamos de invitar también a Esther Roca, que es una de las especialistas del CREA, para compartir su experiencia. Y la experiencia que ella tiene, pero utiliza un poco las tertulias también, es cómo reducir la violencia intrafamiliar. Porque obviamente de los datos que nosotros tenemos en México y en los países de América Latina y España también, es que uno de los puntos negativos de la contingencia y el encierro ha sido sobre todo en espacios con alta densidad, digamos, de los habitantes o con poco espacio y mucha gente viviendo en una misma habitación,
en donde la violencia intrafamiliar se incrementa y la violencia de género también. Entonces, lo que ella desarrolló con los principios del aprendizaje dialógico en Valencia fue, le ha llamado esa experiencia a puertas abiertas, open doors, y lo que hace es que invita, como en todas las tertulias, a los padres y madres de familia que se quieran sumar. Y empiezan a retomar pasajes de las tertulias, pero dando el espacio para que las niñas y los niños hablen de una situación de violencia. Y el principio que está detrás es que si alguien me está viendo, yo como, digamos, perpetuador de la violencia doméstica o intrafamiliar, no quiero verme exhibido. Entonces se reduce y se protege a los niños. No es lo que tú me estás preguntando, pero me pareció un momento ideal para mencionar de qué manera a través de Zoom o de Teams o de cualquier medio sincrónico, le damos la oportunidad a los jóvenes y a los niños y a las niñas de poder expresarse y de alguna manera abren la puerta para que esto no ocurra, para que esa violencia que está encerrada no se manifieste porque hay muchos testigos. Volviendo a lo que se ha hecho en México tenemos el apoyo de la televisión. Desgraciadamente no llegamos a nivel de que la televisión o la Secretaría de Educación Pública asumiera que sería un gran triunfo, pero no se ha logrado, como uno de los programas tertulias literarias o tertulias pedagógicas. Entonces, lo que se hace es, después del programa de televisión, ya en cualquier medio virtual y en los niños, los jóvenes, sobre todo de secundaria, corren hasta un café internet para poder conectarse y poder o mandar sus reflexiones o su tarea o entrar, no a Zoom, pero sí a Google Meet, que eso es lo que tienen gratuitamente como parte de la SEP. Y tener estas reuniones con su maestra, con sus compañeros de equipo, etcétera. Entonces se está utilizando eso, pero también se está utilizando el Zoom y se mandan, digamos, virtualmente las lecturas. Porque efectivamente no podemos pensar que en los hogares o que los jóvenes de secundaria o de primaria alta tienen en su casa las obras literarias. Entonces se escoge, digamos, lo más importante es la reflexión. Entonces se escoge un capítulo, se manda virtualmente al correo electrónico o de ellos o de los padres y o lo leen en línea, o lo leen en el teléfono o van a tratar de leerlo en un café internet. Y esa es la única manera, digamos, de solventar eso. No es, digamos, si se quiere hacer la lectura de los clásicos. Si no, obviamente hay también en línea, digamos, para bajarlos, pero eso implica que los jóvenes tengan acceso no nada más a una computadora, sino a una que tenga un disco duro lo suficientemente poderoso para que ellos puedan bajarlo, y muchos pues están en una tableta, un tablet viejo, no tiene mucha memoria, o el teléfono que le consume datos, y eso pues en momentos de crisis económica lo hace más difícil también. Pero lo que estás haciendo me parece excelente, y así es como lo he visto yo también, ese compromiso de las docentes impulsadas por gente como tú, con una directora con esa visión, ¿no? Gracias, Sofía Leticia. Vamos a cerrar aquí esta parte de comentarios y preguntas. Yo solamente quiero leer, antes de poder cerrar este espacio, algunos comentarios que nos han escrito. Por ejemplo, Alicia Jaramillo nos cuenta que sería interesante trabajar las bibliotecas virtuales para las familias del nivel inicial, ayudar a los padres a entender la mística de la tertulia y construir espacios armoniosos en las familias. Nosotros vamos a estar atentos a que tú, Sofía Leticia, nos puedas compartir el material al equipo y luego poder rebotarlo con nuestras redes aquí en Perú. Uno de los comentarios que nos ha parecido bastante bonito compartirlo ahora es el de María Angélica López Vargas, y te lo leo. Sofía Leticia, en mi escuela, la primaria Rosa Villanueva Ramos, vespertina en la Ciudad de México,
con 6 años de llevar el proyecto, les puedo decir lo maravilloso que es. Ojalá se den la oportunidad de vivir la transformación. Atentamente, María Angélica López Vargas, directora del plantel escolar. Un gran abrazo, Sofía Leticia. Un saludo muy cariñoso. Con esto... Sí, perdón. Sí. Un saludo nada más a Angélica con mucho cariño. Y han hecho en Milpalta, que es una de las zonas más vulnerables, digamos, de la Ciudad de México, con tintes rurales, un trabajo maravilloso. Felicidades. Sí. Gracias, Sofía Leticia. Con esto queremos agradecer a todos los que nos han estado siguiendo a través de la transmisión en vivo desde nuestra fanpage Foro CDA. Nos han visto desde Sullana, Lima, Huaral, Tarma y a nivel internacional, Ecuador y México. Les mandamos un cálido abrazo. Sofía Leticia, no sé si quieres despedirte de nuestros espectadores para poder cerrar la transmisión en vivo. Ay, muchísimas gracias por darme esa gran oportunidad. Quiero agradecerles a todos y recordarles lo que decía Roberto. Ustedes tienen la semilla de transformación porque son actores de la política educativa peruana. Y yo diría también del proceso de transformación a nivel latinoamericano, aprovechando esta red de escuelas que construyen comunidades de aprendizaje. Entonces, muchas felicidades a todos y cada uno de ustedes. Y ustedes que están como directivos de la UGEL, tienen ese privilegio. Yo les diría, adelante, tienen en sus manos ese proceso, como diría Pablo Freire, de considerarse agentes políticos con conciencia para transformar su entorno. Muchas gracias por esta oportunidad. Gracias a ti. Sofía Leticia. Al ambiente, ¿no?